Bienvenidos chicos a esta nueva sesión. En ella vamos a tratar el tema denominado comportamiento de los fluidos. Para eso me permití realizar pues la siguiente actividad. Lo primero que hice fue indicar el nombre de 3 sustancias. En este caso la primera es barniz, la segunda es pintura y la tercera es crema. Yo coloqué 3 gotas en esta hoja para que nosotros podamos ir observando el comportamiento. Para eso lo que voy a hacer es inclinar un poco la superficie donde coloqué estas 3 sustancias. Y bueno, pues vamos a comentar acerca de nuestro tema. Nosotros ya habíamos mencionado que por la magnitud de las fuerzas presentes entre las moléculas de diversas sustancias, podríamos clasificarlos en 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Ahora, estos estados, líquido y gaseoso, comparten muchas características que las hacen diferentes de los sólidos. Entre ellas, nosotros hemos mencionado la viscosidad, la tensión superficial, la capilaridad, la cohesión, adhesión, la densidad, el peso específico, la presión. Si bien recuerdan ustedes, esta presión también se divide en presión hidrostática, atmosférica, absoluta, manométrica. En esta sesión vamos a repasar los conceptos relacionados con viscosidad y con tensión superficial. Entonces, para ello, coloqué estas tres gotas. Vamos a ir observando su comportamiento en los siguientes minutos que dure este video. Entonces, lo primero que vamos a mencionar es cuál va a ser nuestro concepto de viscosidad. Pues a grandes rasgos nosotros podríamos definir la viscosidad como ese pequeño rozamiento interno que existe entre las capas de un fluido. Es decir, es una propiedad importante y nos indica la medida en la que el rozamiento de las moléculas impide que la cantidad de masa pues se mueva. Si ustedes observan, por ejemplo, han empezado a efectuarse cambios en el comportamiento de estas gotas, de estas 3 sustancias. Hay diferencias con respecto a la viscosidad tanto en líquidos como gases. Aun cuando dijimos que tienen comportamientos muy similares, en este caso pues sí hay una importante diferencia, y es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de los líquidos, podemos notar que la viscosidad varía con respecto al efecto de la temperatura. Por ejemplo, cuando la temperatura incrementa, la viscosidad en los líquidos disminuye. Y cuando la temperatura disminuye, entonces la viscosidad incrementa. ¿Cómo podemos observar esto? Bueno, cuando la temperatura disminuye o cuando nosotros percibimos que hace frío, estos líquidos tienden a endurecerse. O sea, por ejemplo, ustedes piensen en la miel que le colocan a sus hot cakes. Entonces, cuando hace mucho frío, cuando la temperatura es baja, pues tarda mucho más en descender hasta el orificio por donde puede vertirse. Entonces, ¿qué pasa con los gases? Bueno, en este caso la situación pues es totalmente contraria. Bueno, si ustedes observan, en este caso las gotas de cada una de estas sustancias pues se van modificando, y observen que el comportamiento de la crema, por ejemplo, ha sido la que presenta pues una menor un menor desplazamiento comparado con los en este caso con el barniz y con la pintura. Entonces,
queda la siguiente pregunta en el aire. ¿Cuál de estos tres fluidos es el que tiene una mayor viscosidad? Según las características que nosotros hemos mencionado, ¿cuál sería la conclusión que podrían realizar ustedes? Entonces, al final del video vamos a generar, en este caso, una actividad para que ustedes también puedan comprobar otras propiedades de los fluidos. Habíamos dicho que la viscosidad es pues esa fuerza que impide que la gota, en este caso, vaya desplazándose. Entonces podemos mencionar que de acuerdo al desplazamiento que observamos, la viscosidad es mucho mayor en la crema que en las otras dos sustancias. Entonces, este tipo de observaciones nos permiten comprender un poco más los conceptos que estamos abordando. Ahora, un concepto más acerca de propiedades de fluidos es la tensión superficial. La tensión superficial es una fuerza que existe hacia el interior del líquido. Esta fuerza pues la sufren las moléculas que se encuentran en la superficie. Voy a generar, en este caso, algunas burbujas. Esperemos que este pequeño nos permita. Si ustedes observan, hay una película jabonosa que nos permite generar pues algunas burbujas. Esta manera en la que nosotros estamos tratando de explicar la tensión superficial nos permite saber que en la superficie del líquido se genera una especie de membrana elástica, que es precisamente, si ustedes pueden observar, la que me permite generar, en este caso, estas burbujas. Este tipo de experimentos sencillos nos permiten corroborar algunas de estas propiedades. En este caso, la actividad que les compete realizar a ustedes les va a permitir estudiar un poquito más el concepto de tensión superficial. Ustedes deberán desarrollar la actividad que aparece en su lista de ejercicios. Esperamos sus resultados vía correo electrónico. Cualquier duda también la estamos atendiendo por ese medio.